el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Si tienes preguntas que no puedes contestar, dáselas a Cristo y Él te las responderá. Problemas siempre tendremos, no se pueden evitar, como existen las montañas, y Cristo es la verdad. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Para el mundo. Él es el camino, es la solución. Si tus cargas son pesadas, Él por ti las llevará. Y si la noche está oscura, Él la iluminará. Y cuando creas que no hay salida, Él siempre te guiará. Como lo que Promete, Él lo cumplirá. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo. La palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaré predicando acerca de las 5 funciones de la iglesia bajo el tema el plan pesca. El Señor Jesús usó una metáfora de lo que tenía que ver con la acción de la pesca para representar lo que es la evangelización del mundo. Por eso el plan pesca, donde estaremos viendo un acrónimo o especie de acróstico para pensar en las 5 funciones de la iglesia, formando la palabra pesca. Recuerde que la iglesia no se trata del edificio, no se trata del templo o del local. Se trata de la vida de las personas, el conjunto de creyentes en Cristo Jesús que han sido bautizados y están comprometidos con las doctrinas del Evangelio. Le invito a que pueda reflexionar con nosotros sobre las 5 funciones de la iglesia en este próximo mensaje. De los pioneros en radiodifusión bíblica en el estado. Y sacándolos, les dijo: señores,
¿Qué debo hacer para ser salvo? Cristo es la respuesta. ¿Qué tal, amigos del sureste en la República Mexicana? Muy buenos días, saludando a nuestros amigos de los 17 municipios de Tabasco, amigos de Campeche, amigos de Chiapas, sur de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y la península de Yucatán. Reflexiones Radiofónicas AC se complace en presentar Cristo es la respuesta. Incluye reflexiones a la conciencia con el evangelista Eleazar Leiva y música de inspiración cristiana con ministerios del sureste de México. Recuerda, estimado amigo, solo Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a una emisión más de nuestro ministerio. Nos esmeramos siempre para llevarle una palabra especial, un tiempo de edificación para usted y toda su familia. Deseamos que sea de bendición su programa, Cristo es la respuesta. Comenzamos. Son tiempos difíciles. Es tiempo de escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Tiempo de oír. Dicen que la curiosidad mató al gato, aunque con 7 vidas para este felino debe ser como un videojuego. Nosotros también nos morimos de curiosidad por averiguar el porqué de las cosas, y lo mucho que hoy sabemos del universo se debe en gran parte a las personas que quisieron satisfacer ese impulso muy humano de investigar. Pero no podemos caer en la arrogancia de creer que lo sabemos todo, o de que la ciencia y la tecnología pueden resolvernos la vida. No, tampoco podemos esperar que nos ofrezcan explicaciones de misterios tan profundos como el problema del dolor o la existencia de Dios. Y creo que la emergencia sanitaria nos ha suministrado una buena dosis de humildad. ¿Cómo imaginar que un virus, una partícula tan pequeña que ni siquiera tiene existencia propia, nos haya afectado tanto al grado de infundir pánico a nivel mundial? Y si no hemos logrado alcanzar el conocimiento del mundo microscópico, ¿cómo esperamos creer que ya hemos resuelto el misterio de Dios y que podemos deshacernos de él? Esto me recuerda las palabras de Dios a un patriarca bíblico que en medio de su sufrimiento cuestionaba sus designios. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? Así que seamos humildes, disfrutemos de la única vida que tenemos y no nos olvidemos de buscar a ese Dios que es el único que conoce y revela todos los misterios. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente del que está confundido y que hable
hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono en este lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esa humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Creo que hay una necesidad real para compartir el Evangelio. Tantos cristianos y más aún no creyentes que no saben lo que significa el Evangelio verdaderamente. Esta generación de jóvenes está creciendo sin Biblias en sus hogares. Esto es algo realmente serio. No vemos a las personas con verdaderos deseos de conocer a Dios, con verdaderos deseos de buscar la verdad. Hay personas muy perdidas, hay personas buscando pero no saben qué es lo que buscan. La iglesia ha llegado a ser bastante apática. Cada uno de nosotros ha sido llamados a compartir a Cristo con vecinos, amigos, familiares. Eso es el llamado al cuerpo de Cristo, a levantarse y hacer una diferencia. Desde el punto de vista de los escépticos, ellos se preguntan si el evangelismo masivo realmente funciona. En la Asociación Evangelística Billy Graham, creemos en el evangelio personal en un ambiente masivo. Nosotros no simplemente llegamos al lugar del evento y lo coordinamos. Empezamos con meses de anticipación. La oración realmente es lo más importante de lo que hacemos. La realidad de que la oración es la clave, no solo antes, sino durante y realmente nunca termina.
Andrés en acción es verdaderamente el corazón del ministerio. Andrés invitó a su hermano Simón a que conociera a Jesús. Nosotros les pedimos a miembros de las iglesias que inviten a sus amigos a asistir al evento. Y luego, a través de las clases de vida y testimonio, esperamos darles las herramientas necesarias para compartir su fe. Y ahí empiezan a entender que este es su ministerio. Esto no es solamente un evento para la comunidad, es una oportunidad para impactar a las personas aquí a mi alrededor. El entrenamiento fue muy valioso, me ayudó mucho. Ahora tengo las herramientas para compartir mi fe con otras personas. Para todo el auditorio del sureste de México, Cristo es la respuesta, llevando el mensaje de salvación. Con el pastor Eleazar Leiva. El día de hoy estaremos compartiendo el mensaje Plan Pesca, las 5 funciones de la iglesia. Plan Pesca, las 5 funciones de la iglesia. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, el versículo 19, la palabra de Dios nos dice: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, el versículo 17, también la palabra del Señor nos indica: y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo al edificio, al local, o a lo que se llama el templo. Nos estamos refiriendo como iglesia a aquella agrupación, aquella asamblea de creyentes en Cristo Jesús que han sido bautizados después de una profesión de fe y que se mantienen unidos en las doctrinas del Evangelio, pero también que están comprometidos en mantener las ordenanzas conforme a las Escrituras y que se reconoce a Jesucristo como la única cabeza de la iglesia y que se toma también solo la Biblia como la única regla de fe y práctica, y cuyos oficiales son los pastores, que también reciben el nombre de obispo, de anciano, y los diáconos, que son servidores en la obra del Señor. Pero la misión de la iglesia es compartir el mensaje del Evangelio, cumplir con la gran comisión. El Señor Jesucristo usó la metáfora de la pesca para representar la evangelización del mundo. Los cristianos empezaron a usar precisamente el pescado como un símbolo del cristianismo desde el primer siglo. Históricamente, pues, podemos mencionar que en esos tiempos de persecución, cuando era peligroso identificarse como seguidor del Señor, un cristiano podía trazar una línea curva como media luna, y si el otro era cristiano, también trazaba una línea curva a la inversa, y así se completaba la figura de un pez. Así se identificaron secretamente algunos creyentes en aquellos tiempos difíciles para no ser atrapados. Pero la gran mayoría sí confesaron de inmediato al Señor Jesucristo y públicamente, a pesar de que fueron llevados algunos a la cruz, al circo romano y a otras terribles clases de muerte. Entonces, un pescado es símbolo importante de la fe cristiana. Precisamente la palabra con las iniciales de lo que tiene que ver en mayúscula de ixoye,
que forman la palabra para pez y que es un acrónimo o lo que consideramos como un acróstico con esas letras mayúsculas, dando a entender que cada inicial representaba algo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, con la primera letra, Jesús, con la segunda, Cristo, con la tercera, Dios, con la cuarta, Hijo, y con la última, Salvador. Por eso la palabra ixoye, que se usa precisamente para representar lo que es un pescado. Y quise usar para este mensaje plan pesca, ya que en esos antecedentes, pues, la pesca representa, como el Señor lo manifestó metafóricamente, la evangelización del mundo. Y vamos a ver 5 cosas que son las funciones de la iglesia y que van a conformar esa palabra pesca y que nos enseñan las responsabilidades que son las funciones de la obra de Dios, en este caso la iglesia de Jesucristo. Número 1, que inicia con la inicial de una P. P de proclamación. P de proclamación. Es decir, que la proclamación es una función ineludible, es algo que realmente es parte de lo que nosotros debemos realizar como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 15:5, la Escritura nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en Primera de Pedro, la palabra del Señor también nos expresa, en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9 y 10, dice la Escritura allí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que la proclamación es una de las funciones que como iglesia tenemos que estar realizando, y no lo va a detener ningún virus, ninguna pandemia, ninguna contingencia, porque tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. La proclamación es una función ineludible, no se puede esquivar. Y primero a los Corintios, capítulo 9, la Biblia nos habla cómo fue el sentir del apóstol Pablo al declarar en primera a los Corintios, capítulo 9, el versículo 16, la Biblia dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Tenemos pues en primer lugar la proclamación. En segundo lugar, en el plan pesca, ahora es la letra E de enseñanza, de educación. Esta enseñanza que debe ser como la de Cristo. La Biblia nos dice algo en Mateo capítulo 28, donde se deja claro la misión o lo que conocemos como la gran comisión para la iglesia. Y en Mateo capítulo 28, la palabra de Dios nos dice, a partir del versículo 18 hasta el versículo 20, nos dice la palabra de Dios de esta manera en ese pasaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha dejado claro: id a ser discípulos, bautizarlos, y luego dice enseñándoles. Así que la enseñanza es algo que debe de distinguir la obra de Dios. La iglesia tiene que seguir enseñando en medio de cualquier adversidad. Y esa enseñanza, Mateo capítulo 7, el versículo 29, nos da una característica, cómo debe ser esa enseñanza. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 29, dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tiene que ser una enseñanza como la de Cristo. En tercer lugar, en el plan pesca, que son las 5 funciones de la iglesia, ahora llegamos a la letra S de servicio. S de servicio. El servicio es una prueba de la fe. Es una prueba de la fe. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 8 al 10, nos dice la Escritura: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El servicio es muy importante. No tiene que ver con nuestra salvación, pero es una prueba de la fe. La fe verdadera se va a manifestar en el servicio, en las buenas obras que nosotros podamos hacer. No por nuestra fuerza, no por nuestra voluntad, porque la Escritura ya nos ha declarado que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. A nosotros nos toca simplemente obedecer. Santiago capítulo 2, la Escritura nos deja muy claro también algo para reafirmar que es una prueba de la fe, cuando nos dice la palabra del Señor allí en Santiago capítulo 2, el versículo 18, la Biblia nos dice lo siguiente: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y luego continúa diciendo: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es importante que le sirvamos al Señor. Él es un Dios sabio. Él es un Dios que todo lo tiene bajo su control, y Él en su sabiduría lo diseñó para hacerlo según la capacidad, según las habilidades que Él en su gracia se dignó a dar a cada uno de sus hijos. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10 nos dice: cada uno, dice la Escritura, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iglesia tiene que servir. Es función de la obra de Dios el servicio. Es una prueba de la fe. En cuarto lugar, llegamos a la letra C de la palabra pesca, la penúltima letra para conformar la palabra pesca. Y con la C, hablamos ahora de la función de la iglesia que se llama compañerismo o comunión. Compañerismo es una prueba de la salvación. Así como el servicio es una prueba de la fe, el compañerismo, la comunión, es una prueba
de la salvación. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 14. La Biblia nos enseña lo siguiente. Nosotros sabemos, dice, nosotros, está hablando de los hijos de Dios, de los creyentes. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es una prueba, pues, de la salvación. La forma en que podemos mostrar el compañerismo y la comunión fraternal entre hermanos. Y la iglesia de Jesucristo la ha mostrado desde los primeros días del cristianismo. Hechos capítulo 2, la Biblia nos menciona acerca de la obra de Dios, de la iglesia y la forma en que ellos vivían. Dice la Biblia en Hechos 2, desde el versículo 43 al 47, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Está describiendo la vida de los primeros cristianos. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Compañerismo, comunión, es una prueba de salvación. En último lugar, la letra A, para terminar de completar la palabra pesca, que nos va a recordar las 5 funciones de la iglesia. Y con la letra A es adoración. Es adoración que le rendimos exclusivamente al Dios vivo y verdadero. Tiene que ser una adoración en espíritu y en verdad. Y la Biblia nos menciona desde el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, la palabra de Dios nos deja muy claro de la identidad de nuestro Dios al decirnos que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hechos capítulo 2, el versículo 47, nos menciona la escritura, la palabra de Dios diciendo así: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es importante adorar a nuestro Dios, adorarle en espíritu y en verdad. No tiene que ver, discúlpeme, no tiene que ver con cuestiones de emociones, de sentimentalismo. Hay diferentes prácticas en la liturgia para la adoración a Dios. Tenemos que hacerlo desde lo más profundo de nuestro corazón. No es por lo que hagamos de verdad en lo fuerte, en nuestro exterior, sino lo que realmente nace de nuestro corazón para adorar al Dios vivo y verdadero. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, el versículo 19, la palabra de Dios nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que la adoración es parte de la función que tiene la iglesia del Señor para tener una adoración en espíritu y en verdad. Y esas son las funciones de la iglesia, a lo que le hemos titulado el día de hoy,
Plan Pesca, porque con la P de proclamación, la E de enseñanza, la S de servicio, la C de compañerismo y la A de adoración, nosotros cumplimos con las funciones como obra de Dios. Quiero animarte a que seas parte de la iglesia, no del edificio, no del templo, sino de la obra de Dios, de ese conjunto de creyentes que están comprometidos con el Dios vivo y verdadero para continuar hasta el último día, hasta el tiempo que nos conceda el Señor vivir o cuando Él venga por su iglesia. Sigamos adelante cumpliendo con estas funciones y quiero animarte a poner siempre tu fe en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Firmes y adelante.
invitamos a la escuelita Kids, los domingos a las 5 de la tarde. ¡Le esperamos! Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Cristo es la Respuesta. Deseamos que haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde, amigo, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa, pero Cristo la cura. Gracias por haber estado con nosotros. Dios bendiga grandemente nuestras vidas. Hasta la próxima.